Buenas chicos, bienvenidos al cuarto video de esta unidad dinámica de los cuerpos, una unidad bastante densa. Es importante que hayan observado previamente los videos anteriores porque contiene cierto contenido que guarda mucha correlación con los que vienen y es importantísimo que lo tengan en cuenta y que lo tengan de hecho registrado en sus cuadernos de anotaciones. Importantísimo tener a la mano lápiz y papel para ver este cuarto video que tiene que ver con la parte netamente práctica. Ya hemos visto lo que es la dinámica de los cuerpos, cuáles son las fuerzas que interactúan dentro de este tema, cómo se expresa la fuerza, qué diferencia existe entre masa y peso, y en esta oportunidad vamos a ver ejercicios relacionados con la segunda ley de Newton, ¿okay? Ley de la inercia o ley fundamental de la dinámica. Entonces, sin más demora, vamos a iniciar con este cuarto video. Tenemos el siguiente ejemplo, digamos que es un ejemplo número 3. Dice así: un ascensor que pesa 400 kilopondios. Un ascensor que pesa 400 kilopondios. ¿Qué fuerza debe ejercer el cable hacia arriba para que suba con una aceleración de 0.5 metros por segundo cuadrado si se supone nulo el rozamiento y la masa del ascensor es de 400 kilogramos? Hay varios elementos que podemos identificar acá. Si sabemos las unidades, claro está, porque todo aquello que se expresa en kilopondio representa una fuerza, todo aquello que se expresa en metros sobre segundo al cuadrado es una aceleración, y todo aquello que se expresa en kilogramos o sus similares es una masa. Entonces, partiendo justamente de todo esto, podemos extraer los datos. Tenemos entonces que la masa del ascensor son de 400 kilogramos. También sabemos que la aceleración son de 0.5 metros por segundo cuadrado y que el peso son 400 kilopondios. Ahora, para poder resolver este problema, vamos a ver hoy lo que sería el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre es un gráfico que permite develar todas las fuerzas que interactúan en un determinado cuerpo. En este caso estamos hablando de un ascensor. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que interactúan sobre ese ascensor? Entonces, para ello debemos hacer una pequeña gráfica. Imaginemos que ese recuadro que le mostramos o le muestro en la parte derecha de su pantalla es un ascensor. Ese ascensor tiene un peso que va en dirección, si nos imaginamos el plano cartesiano, estamos hablando del eje de las Y negativas, ¿sí? El peso va en dirección de las Y negativas. Y esa es la fuerza que interactúa sobre directamente este cuerpo de masa. Pero existe otra fuerza, que es la fuerza de tensión. Es la fuerza que sostiene a través de un cable la masa del ascensor. Esa fuerza, si ustedes la ubican en el eje cartesiano, se ubicaría en las Y positivas. Tendremos entonces, dependiendo justamente del lugar donde se encuentran estas fuerzas, en el eje cartesiano, la fuerza de tensión que se maneja de una forma positiva, porque está en el eje de las Y positivas, y el peso que se manifiesta en el eje de las Y, pero la parte negativa. Partiendo de eso, sabemos que de la interacción de estas dos, con respecto a esta fórmula, podemos construir lo siguiente. La fuerza de tensión positiva menos el peso es igual a la masa por la aceleración. Todo esto que está acá es la fuerza que está interactuando sobre la masa del ascensor. ¿Ok? Como nos están pidiendo la fuerza de tensión, tenemos que despejar entonces de acá fuerza de tensión. Por lo cual el peso que está acá con signo negativo debe pasar al otro lado de la igualdad con signo positivo. Aplicando el respeje despectivo, tendremos lo siguiente. Fuerza de tensión igual que la masa por la aceleración que no la hemos movido, más el peso. Sustituyendo en la fórmula, antes de sustituir en la fórmula, había olvidado esto. Dense cuenta que el peso está en kilopondio. Y según el sistema internacional, para trabajar estos ejercicios, estos problemas, tenemos que transformar toda fuerza en newton. Por lo cual tendremos que pasar estos 400 kilopondios a newton. Si quieren saber el procedimiento debido para poder efectuar esto, no dejen de consultar los videos anteriores donde se hacen las equivalencias entre las unidades de fuerza. Como voy a pasar de kilopondio a newton, yo tengo que multiplicar la cantidad de los 400 kilopondios por los 9.8 newton y dividir eso entre un newton.
al efectuar esta multiplicación nos va a quedar que el peso del ascensor corresponde a 3.920 newton aproximadamente. Sustituyendo en la expresión, tendremos entonces que los 400 kilogramos, que es la masa, multiplicado por la aceleración, todo eso multiplicado más el peso en newton, que son 3.920, resolvemos la multiplicación. Vamos a simplificar las unidades que podamos simplificar. Sabemos que kilogramos por metros por segundo al cuadrado, todo eso se convierte en newton, y si yo multiplico 400 por 0.5 me va a dar 200 newton. Entonces estos 200 newton más esto daría un total de 4.120 newton, que es la fuerza que se ejerce directamente sobre el cable, o fuerza de tensión. Importantísimo tener en cuenta que en esta operación resolvemos la multiplicación primero, y una vez resuelta la multiplicación sumamos o restamos según sea la operación que aquí se efectúe. En este caso es una suma. Entonces 400 por 0.5 da 200. Por supuesto queda en newton porque kilogramos por metro por sobre segundo al cuadrado es un newton. Y esto más esto daría esto que tenemos acá. Entendido eso, pasamos al siguiente problema, el problema número 4. Dice así: un carrito de carga, un carrito con su carga tiene una masa de 25 kilogramos. Cuando sobre él actúa horizontalmente una fuerza de 80 newton, que es la fuerza que impulsa a mover el carrito. Esta adquiere una aceleración de 0.5 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué magnitud tiene la fuerza de rozamiento? Esta vez hablamos de fuerza de rozamiento, que se opone al avance del carrito. Entonces, de la misma manera vamos a obtener primero los datos y posteriormente haremos el diagrama de cuerpo libre. Entonces, lo primero es extraer los datos. Sabemos que la masa del carrito es de 25 kilogramos. Sabemos entonces que la aceleración es de 0.5 metros por segundo cuadrado y que la fuerza en este caso que se aplica para desplazar el carro es de 80 newton. Ahora, nos piden saber cuánto es la fuerza de tensión. Si yo empujo el carro en esta dirección, quiere decir que la fuerza aplicada, la fuerza normal aplicada es de 80 newton, y esa fuerza es una fuerza normal. En dirección contraria a esa fuerza se va a oponer una fuerza llamada fuerza de roce. ¿Ok? Si tuviera que ubicar estas fuerzas en el plano cartesiano, estamos hablando del eje horizontal, eje de las X. La fuerza normal se ubica en el eje de las X positivas y la fuerza de roce en el eje de las X negativas. Combinando con esta fórmula, ya sabemos que de la interacción de estas dos fuerzas voy a obtener, esta es la fuerza que yo voy a calcular, de la interacción de estas dos. Entonces, la fuerza normal menos la fuerza de roce es igual a la masa por la aceleración. Simplemente voy a despejar a la fuerza de roce. Resultaría conveniente mover la fuerza de roce para este lado y este elemento que está acá para este lado. Es decir, fuerza de roce que está restando pasa a sumar, y la masa por la aceleración que aquí está sumando pasaría a restar. ¿Cómo quedaría esto? Bueno, sencillo, la fuerza de roce que pasó a sumar y la masa por la aceleración que pasó a restar. La fuerza normal quedaría pues como está allí. Pudieron también haber pasado esta fuerza normal para acá y luego multiplicar todo por menos 1, va a quedar la misma ecuación. Ustedes traten de probar desde su casa cuál forma o método resulta más sencillo. Simplemente sustituyo en la expresión. Sabré entonces que al multiplicar la masa por la aceleración tendré 12.5, que justamente se convierte en 12.5 newton, y al restarse estos dos valores obtendré la fuerza de roce, que es de aproximadamente 67.5 newton. Y bueno chicos, eso ha sido todo el video de esta parte práctica. Si tienen alguna duda puedo estar subiendo otros videos más, pero creo que con esto será suficiente. De todos modos voy a estar revisando, consultando a ver si consigo algún ejercicio distinto que deba ser agrupado en este conjunto para que ustedes puedan de alguna manera resolver la guía con mayor facilidad. No me queda más que despedirme. Traten de practicar desde sus casas, repetir los ejercicios que aquí se estuvieron repasando y bueno, que tengan éxito en sus funciones. Nos vemos en el próximo video de ser necesario.